Me recuerda el productor que este es programa aniversario. Cuando llegué aquí, como a muchas partes que hoy dirían, ¿hasta cuándo está Carlos Vera? Va un año ya, gracias a Marcel Rivas y a todo el extraordinario equipo que me aguanta. La verdad, se los digo en serio. Así como he reclamado duro cuando ha habido algún problema. Es muy difícil hacer un programa conmigo a este ritmo, con estos invitados, con estas limitaciones y esta intensidad. Pero sobre todo se los debemos a ustedes por su extraordinaria sintonía y a los auspiciantes, por correr el riesgo de poner aquí su publicidad. Vamos a la ley económica urgente. Hablemos más específicamente de esto. ¿Qué de malo tiene? De malo sigue teniendo el tema de los impuestos. Seguimos viendo un afán impuestero y una limitación a la creatividad para poder generar más ingresos. Asambleísta, una ley que tenga, una empresa que tenga de ingresos, era más de 100 millones de dólares al año. ¿Sabe cuánto tiene que pagar en impuestos? $1.000. No. ¿No es así? No. Lo dijo Martínez. No. Está equivocado. Si vendes más de 100 millones, tienes que pagar $1.000. O es más de 10 millones. ¿Tiene ese cálculo usted? Aquí está. Ya, léalo, yo no... No. Veo letra chiquita. Hay una proporción, ¿no? Y la proporción es creciente en la medida en que va generando. A partir de $1 millón hay una tabla y esa tabla va ¿Puede mencionar? manera... Porque ya habló él de que se eliminan las deducciones para los profesionales que ganan más de... $100.000 al año. Ya. Ahora, ¿cuál es el impuesto a las empresas? Para saber de qué estamos hablando. Sí, a ver, en mi opinión, Carlos, el impuesto a las empresas es duro, pero es posible. Porque es sobre los ingresos, no es sobre las utilidades. Sí. Es decir, que aún una empresa que pierde tendría que pagarlo. Sí, pero es hasta el 25% de la utilidad que generó en el ejercicio económico sobre la cual se toma de base, que es el año 2018. ¿Verdad? Pero, ¿cuál es el problema entonces? Para mí el problema tiene que ver con las pymes, que son las pequeñas industrias, pequeñas empresas. Y esas empresas que tienen una facturación anual de menos de 300.000 o menos, terminan pagando el 2% del total de la facturación. ¿Fidel Márquez sobre lo mismo? Sí, el problema yo lo veo en que no puedes a las pequeñas empresas que dependen mucho, sobre todo, de que trabajan con bajo capital, porque trabajar con una empresa de $100.000, $250.000 de como capital y que tengan ingresos de $100.000 al año, usted le va a gravar sobre los ingresos, no si tienes utilidad o no, es condenarla a que no pueda tener reproducción ampliada. Y entonces ahí donde nosotros tenemos como país una alta tasa de emprendimiento inicial, pero no emprendimiento que continúa. En 3 años normalmente se queda en la mayoría. Se queda en la mayoría. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y el mundo de hoy, ¿hacia dónde camina? Que esto es otro elemento que yo no veo en la ley. Ya la era de la economía industrial desaparece. Vamos a la era de la economía digital y cada vez las empresas tienden a ser más pequeñas. Carlos, conceptualicemos. Estamos equivocados. Estamos comenzando a ponerles impuestos a los ingresos. Estamos locos. Tenemos que ponerles impuestos a las utilidades, al rendimiento financiero. Entonces tú le pones impuestos a los ingresos, ¿qué hace? Te lo trasladan al precio final. Sí, pero Carlos, algo más. Sobre esto mismo, si veo lo que usted dijo al principio, a mí me encanta decir al encomencipio, porque así decimos los montuyos de mi tierra, que esto es para complacer al Fondo Monetario Internacional. ¿De dónde saca eso? A los rendimientos. Él necesita dinero para poder pagar los requerimientos que hace este oprobioso organismo insensible, que lo único que es una banca de primer piso. Insensible, y ha estado súper sensible lo que se hace aquí. ¿Con quién? No le exigió un programa como de ajuste como normalmente exige. ¿A dónde? El gobierno... ¿Usted no leyó la primera ley que enviaron al Congreso? Sí. ¿A la Asamblea? ¿Sabe lo que han dicho sobre esta segunda? Tuvimos que pelear y tenemos que ser criticados por llegar a acuerdos. ¿Y se dio cuenta de lo que dijeron sobre esta segunda? Seguramente la conocieron antes que ustedes. ¿En esta? Dijeron que ¿Usted sabe lo que hay aquí? Las rectificaciones. ¿Usted sabe lo que hay aquí? ¿Qué hay allí? Aquí hay una emisión de bonos para cumplir con los GATT. Un bimonetarismo. ¿En base a qué vamos a hacer eso? Explique eso. Esta ley contempla en su artículo 44 la posibilidad de que el gobierno nacional pueda devolver el IVA a los organismos seccionales, a las universidades, a todos, a través de bonos que van a poder ser
vendibles en el mercado y ya no va a ser penalizado que lo vendan a precio de mercado. Es decir, ellos retienen en plata y devuelven en Sí. papeles. Lo cual sería bueno si usted dice, pongo en una bolsa cuánto es mi deuda, cuánto debo, $1.000 millones en IVA, ok, voy a salir del problema, voy a viabilizarlo. Pero si lo vamos a hacer como bicicleta y vamos a hacer de esto comenzar, pues dice, pago estos 1.000 millones, emito una emisión inorgánica, hago bonos, está bien. Pero de aquí en adelante comienzo a devolver los IVA puntualmente como tengo que hacerlo. ¿Y Pero- a eso no se compromete en la ley? No. Ok. ¿Qué otros aspectos ve usted ahí específicamente preocupantes? Mire, algo que por lo menos a mí me parece de cuidado es el tema relacionado con la extensión de ciertas normas que pudieran ser puntuales para el déficit fiscal actual. Por ejemplo. El tema de la emisión de certificados de tesorería de muy corto plazo para cumplir con compromisos de gobiernos seccionales es algo que si no se le pone un tope, si no se le pone un límite respecto del PIB o respecto del total del presupuesto, puede ser una bomba que nos va a explotar en la cara. ¿Alguna otra cosa más? Porque estamos analizando algunas especificidades de la ley. ¿Y cómo usted que este proyecto recién el jueves de noche trascendió? Sí, Fidel. además de estas cuestiones de los bonos que llaman la atención de solucionar un problema, yo quiero ir un poquito más allá de esta ley. Yo creo que mientras sigamos pensando que las reformas tienen que venir siguiendo y manteniendo un sistema de rentas internas altamente centralizado como el que tenemos, no se va a resolver el problema del ingreso de los municipios. Yo creo que deberíamos poner sobre la mesa, en el diálogo ya, cómo hacemos un sistema descentralizado de recaudación de impuestos a nivel de todo el país. Otra vez, eso, montarlo a largo plazo, 6 meses, 1 año. ¿Hasta tanto? Hasta tanto tendríamos que, en primer lugar, yo soy del criterio que ahorita, y a mi modo de ver, esto es para contentar al Fondo Monetario, me dé el desembolso de los 500 millones que tenemos para fin de año, que depende de esta ley, Sí. Para ese el desembolso, Para el desembolso. y poder, como se dice en el argot un poco de la jerga financiera, Jinetear. hacer gimnasia financiera. Ok. O sea, usted recomienda aprobarla hasta entonces. Y después de recibir los 500 millones, decirles hasta aquí llegamos con ustedes con el acuerdo. discutirla. No podemos seguir así. Yo recomiendo que se discuta en la Asamblea y que se apruebe las cosas buenas que tiene. Pero no está condicionado eso el desembolso de 250 No, la millones más 250 millones de Fondo aprobación, Monetario la y aprobación. con eso tenemos sueldos para No, pagar no, en diciembre y en enero vemos qué pasa. En esto hay que decir Así que lo no que está funciona. condicionado no A ver, funciona así así, no es la funciona. aprobación. El Fondo Monetario no funciona así. Vea, ¿sabe quiénes van al Fondo Monetario? Los que no hacen las cosas bien en su casa. Quienes van al Fondo Monetario, como todo niño que no hace bien las cosas en su casa, encuentra taita en la calle. Exactamente pasa lo mismo con el Fondo Monetario. Al Fondo Monetario no va Alemania, al Fondo Monetario no va Israel, al Fondo Monetario no van los países disciplinados fiscalmente. Y al final del día, cuando uno necesita la plata, tiene que ir a decirle, ve, aquí le traigo la gallinita gorda, vea cuánto me da por la Para gallinita hacer gorda. las cosas bien en la casa, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Cambiar de gobierno. A ver, no, ¿sabe qué, Y señor eso, Vera? y eso tarda mínimo año y medio más. Señor Vera, ¿Usted cree que hoy se pueden hacer las cosas quiere bien que en le la diga una casa? cosa, vendrá otro gobierno y vendrá otro gobierno y vendrá otro gobierno. Para hacer bien las cosas necesitamos nosotros los ecuatorianos cambiar, no cambiar de gobierno. ¿Usted cree que es correcto que el 70% de los ecuatorianos estén de acuerdo con que no se elimine el subsidio de los combustibles? Ok. Por lo menos eso dicen los guarismos, eso dicen los números. Necesitamos nosotros cambiar, ya veremos en qué. Y si en el tiempo que nos quede y con la urgencia que tenemos, el cambio de actitud y de exigencia de los ecuatorianos, de sus líderes y de los políticos y de los periodistas y de los medios de comunicación, pueden conseguir lo que otros no han podido. Yo creo que sí. Curiosamente soy optimista en eso. Si persistimos, lo logramos. Y les doy una señal. Gracias a que los ecuatorianos cambiamos durante el caos de octubre, el gobierno no se cayó. Gracias a los ecuatorianos no respaldamos masivamente esa barbaridad que se convirtió en caos, el gobierno no se cayó. Gracias a que las Fuerzas Armadas mantuvieron una actitud democrática, el gobierno no se cayó. Gracias a que la policía no reprimió salvajemente, sino que tuvo brutalidad policial aislada, el gobierno no se cayó. Gracias a que los quiteños no salieron a dar bala, sino que estaban preparados por si se metían a su casa, el gobierno no se cayó.
Entonces, si empieza a cambiar la actitud, como dice Paul Palacios, posiblemente podamos cambiar al gobierno, no cambiar de gobierno. Con eso, volvemos.